Por favor, si me confirman que me escuchan bien. Sí, doctora, buenos días. Sí, doctora, buenos días. Gracias. Aló, ¿me escuchan? Entonces, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a empezar en breve. Vamos a dar 2 minutos como para que terminen de conectarse y empezamos, ¿sí? Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Magali Sanabria, soy endocrinóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y el día de hoy vamos a empezar con lo que es tratamiento médico de diabetes mellitus tipo 2. ¿Correcto? ¿Algún delegado me puede confirmar que todo está correcto, por favor, para continuar? Sí, doctora. Sí, doctora, es correcto, puede continuar. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar con la parte de tratamiento. Sé que van a llevar ustedes la teoría, pero deben saber que en cuanto a endocrinología, la gran mayoría de pacientes que vamos a ver en la práctica diaria son pacientes con diabetes y de ellos va a ser diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, es importante reconocer quiénes tienen sus factores de riesgo, reconocer los criterios diagnósticos y además identificar cómo podemos manejar. ¿Okay? Miren, esta imagen la coloco para que ustedes puedan identificar que normalmente concierne mucho cómo sean los padres para que los hijos aprendan cómo se van a alimentar o cómo van a adquirir su tipo de estilo de vida. Normalmente reconocemos que hay desencadenantes externos, como pueden ser el estilo de vida de sedentarismo, de tipo de alimentación, y esto se puede prevenir, se puede modificar con el fin de identificar un mejor futuro para las personas. Entonces, supuestamente, si tenemos un padre obeso, la probabilidad de que ese niño sea obeso también es hasta un 80% si es que ambos padres son obesos. Entonces, esto se puede identificar o puede corregirse a manera que educamos a los padres también. Entonces, como agenda tenemos que recordar que hay una terapia nutricional farmacológica y el día de hoy vamos a terminar con las recomendaciones finales y algunos casos clínicos que ustedes van a poder sacar provecho para su práctica. Entonces,
¿Qué es lo que se promueve? Es una terapia nutricional, son objetivos para adultos con diabetes, siempre aportar y promover patrones de alimentación saludable. Recomendar que deben tener un peso apropiado para la talla y no ser radicales con este. Alcanzar objetivos de glucosa, presión arterial, lípidos de manera individualizada. Si es un paciente ya que tiene el diagnóstico de diabetes, tenemos que manejarlo según su expectativa de vida y más adelante tenemos una tabla para poder comprender mejor. En cuanto a retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes, es importante, se logra con un buen control glicémico y no solo hay que ser glucocéntrico, sino que identificar que alrededor de un paciente con diabetes la meta única no es solo mejorar el valor de glucosa, sino es controlar por ejemplo, los valores de presión arterial si es que fuera hipertenso, manejar los lípidos, tener una actividad física y entre otras comorbilidades como la hiperuricemia que podemos tener en los pacientes. Tenemos que recordar o mantener siempre, tener que darle los mensajes oportunos en cuanto a la elección de sus alimentos para que no sean personas con frustraciones y recomendarle que los alimentos se pueden compartir sin que sean en exceso, ¿no? Algunas recomendaciones, como ustedes pueden ver en las imágenes, reducir la ingesta de grasas saturadas y incentivar siempre el aporte de las ensaladas que contienen tantas vitaminas que nos pueden dar proporción adecuada y además compartir el hecho de limitar el aporte de carbohidratos. Las recomendaciones en general es siempre efectivizar que recordemos que no le puede dar un consejo a cualquier persona, sino que tiene que estar siempre acompañado del médico, endocrinólogo o de un nutricionista para poder tener conocimientos en qué fármacos podemos retirar o podemos evitar su ingesta para mejorar la hemoglobina glicosilada. Bueno, tal vez me estoy saltando la parte teórica, pero lo que es la hemoglobina glicosilada es, digamos, una fracción de la hemoglobina que viene adherida a lo que son valores de glucosa y esto indica que cuánto ha sido expuesto esta hemoglobina a los niveles de glucosa en sangre. Ustedes recuerdan que un glóbulo rojo vive pues 120 días y esta hemoglobina glicosilada es un aproximado, no, si bien es cierto, nos dice un aproximado de los últimos 3 meses cómo estuvo la glucosa, ¿no? Entonces la hemoglobina glicosilada es este promedio de azúcar de los últimos 3 meses. Para mencionar que sea un paciente diabético, pues hablamos de que como criterio diagnóstico es de 6.5 a más, ¿no? 6.5% a más. Si sabemos que este paciente debuta con diabetes y tiene una hemoglobina glicosilada de 9% y es un paciente joven, pues es mucho, así que poco a poco tenemos que experimentar que introduzca una dieta saludable para regular la hemoglobina glicosilada. La glucosa es una sustancia tóxica, inflamatoria, es una sustancia que puede dañar incluso los vasos sanguíneos y generando el mayor estímulo de enfermedad arterial periférica, aterosclerosis. Entonces, si no regulamos la hemoglobina glicosilada, no se va a poder lograr una meta apropiada para evitar los factores cardiovasculares como los eventos isquémicos, ¿no? También es importante reducir, como mencionábamos, el colesterol. En cuanto al balance energético, siempre se recomienda que una pérdida de peso más o menos de un 5%, tanto para el paciente con diabetes o prediabetes, como ya van a ver en las teorías, pero ambos tienen que hacer una reducción del peso. Los patrones de alimentación y distribución de los macronutrientes es importante con una terapia individualizada. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, una comorbilidad como una falla renal, en los cuales tenemos que controlar un poco la ingesta de potasio, el exceso de igual de sodio, entonces es importante ajustar eso. En cuanto al carbohidrato, recordemos que siempre debemos profundizar o enfatizar en los que tienen más fibra, por ejemplo, los vegetales, ¿no? Sabemos que los productos, los hidratos de carbono, como los tubérculos, son abundantes, son ricos en carbohidratos y son bajos en fibra, pero tenemos que recomendar que puedan consumir, por ejemplo, zanahoria o beterraga, que también tienen fibra y también tienen su carbohidrato, entonces podríamos reemplazar, no solo acostumbrar a comer siempre como carbohidrato como base el arroz o la papa. Entonces, también tenemos que si es un paciente con diabetes tipo 1, estimular o fundamentar el conteo de carbohidratos para saber cuántas calorías o cuántos hidratos de carbono estoy consumiendo por cada porción de alimento. Y minimizar el consumo de azúcares añadidas. Ya mencionamos que cada
fruta o cada porción de papa o cada producto tiene su glucosa cuando cuando va a metabolizarse en el cuerpo va a liberar glucosa. Entonces no nos conviene añadir azúcares, no nos conviene añadir ni panela, miel, chancaca, azúcar refinada, porque en sí cada producto libera su glucosa en el cuerpo. Normalmente nosotros tenemos que recordar que no debemos añadir azúcar. O sea, el azúcar, nosotros podríamos vivir tranquilamente sin azúcar, solamente esto es digamos, un coaditivo para endulzar el paladar, para mejorar el paladar, por así decirlo, pero no es que sea un nutriente vital de azúcar añadida. De todas maneras, las proteínas también tienen que ser individualizadas. Como les mencionaba, si es un paciente que tiene un daño renal, no puede tener un exceso. Normalmente no pasamos del gramo de proteína por kilo por día. Idealmente, si es un paciente que ya está en diálisis, podemos dejarle hasta 1.2. Y siempre debe ser una proteína de alto valor biológico, como pueden ver, como por ejemplo puede ser con el pescado, pavo, cerdo, ¿verdad? En cuanto a lo que es grasa, siempre se fomenta la dieta mediterránea. Fomentar esto quiere decir uso de aceite de oliva, consumo de grasa, por ejemplo, en vegetales como lo que es palta, frutos secos, fomentar el uso de las semillas para disminuir el riesgo cardiovascular, por supuesto que tampoco en exceso. No hay evidencia de una reducción del riesgo cardiovascular si es que yo tengo que dar suplementos vitamínicos a los pacientes. Solamente se da suplementos vitamínicos si es que me falta. Si me falta B12, super. Si me falta ciertos nutrientes, tengo que dar ácido fólico, pero no es que yo tenga que dar para prevenir eventos. En cuanto al alcohol, normalmente siempre se debe educar que estos alcoholes nos predisponen. El alcohol nos puede generar hiperglicemia en algún momento, pero cuando es una constante nos puede llevar al riesgo de una hipoglicemia también en los pacientes. Normalmente si van a consumir alcohol se recomienda que sea el vino por el resveratrol, pero solamente una copa máxima por día, que es un antioxidante, pero solamente una copa porque también tiene sus kilocalorías. En cuanto al sodio, ya les comentaba que siempre se debe restringir. Un promedio podemos recomendar que sea 2 gramos por día, 200 miligramos por día, si es un paciente que tiene diabetes, ¿no? Y si es hipertenso con mayor razón. Los edulcorantes, pues, deben de reemplazar a las azúcares refinadas, pero siempre se hace el énfasis que nada es mejor que el agua, ¿no? De preferencia agua, evitar, pues si va a consumir algo dulce, algo que tenga que endulzar, perdón, y es algo amargo como tipo café, bueno, puede usar edulcorantes, pero enfatizamos en que no debemos añadir estos productos en exceso. En cuanto al plato saludable, pues estamos observando que siempre debe haber un 25% de proteínas, un 25% de carbohidratos y 50% de los vegetales. En cuanto a lo que es el acompañamiento, de preferencia agua o una fruta, que es una porción, máximo son 3 por día, y siempre incentivar en lo que es el consumo de aceite de oliva, ¿no? Restringir los productos con grasas saturadas o frituras. En cuanto a la actividad física, se recomienda así como somos enfáticos en la alimentación equilibrada e individualizada, tenemos que promover también la actividad física mínimo 150 minutos a la semana. Idealmente llega hasta llegar a 1 hora por día, por 5 veces a la semana, y que se puede incrementar según la tolerancia de cada paciente. Hay diferentes programas estructurales, podemos utilizar el celular, el smartphone, los relojes inteligentes también para poder ayudar a incentivar que tiene que estar en actividad el paciente. Obviamente sin sobresaturar el cuerpo, ¿no? En cuanto al sueño, siempre va a ser la recomendación que debe ser por lo menos 6 horas, las que deben de un sueño continuo, idealmente 8, para un sueño continuo, no que tenga disrupciones. Y siempre va a estar recomendado de preferencia trabajos o actividades que sean durante el día para que el sueño sea nocturno. Sabemos también que el hecho de personas que tienen trabajos nocturnos tienen un mayor estrés, una mayor insulinoresistencia por hipercortisolismo, y esto va a generar mayor riesgo de aumento de peso y un mal control de la diabetes o enfermedades metabólicas. Siempre se da un soporte de mejorar su actividad, de comportamiento y de evitar siempre el exceso de alcohol. Y por supuesto, el hábito tágico debe terminar este hábito
Recordemos que siempre mínimo 3 veces por semana, idealmente que sean 5 veces por semana, idealmente 1 hora. Todos los diabéticos, pacientes diabéticos tienen que tener su terapia de actividad. Incluso si es que son pacientes que no pueden hacer una actividad continua, podemos tratar de hacerlo de manera un poquito de un entrenamiento de flexibilidad. Si son adultos mayores, se puede hacer tai chi, trotar o tal vez caminar, pero siempre tiene que hacerse una actividad en los pacientes. Entonces, los objetivos terapéuticos no solamente es la glucosa, como mencionaba, es que tengamos objetivos, con el tiempo se han ido ajustando un poco más lo que es los valores de presión arterial. Si es un paciente adulto, la sistólica debe estar entre estos márgenes y la diastólica entre 70 y 80. Si es un adulto mayor, son un poco más flexibles con la sistólica. Tampoco hay que ser radicales y tener una presión arterial sistólica en 100 o en 90, porque también eso perjudica al paciente para ponerlos en riesgo de un evento isquémico, o un evento accidente cerebrovascular. En cuanto a los objetivos lipídicos, siempre se recuerda, más adelante vamos a hablar de quiénes están en alto riesgo y quiénes no. Siempre tenemos en meta que un paciente con mediano riesgo cardiovascular pues va a tener 100 de LDL, porque es el colesterol malo, es el colesterol heterogénico, el que se queda en las placas y va a generar mayor aumento de sobresos espumosos, inflamación endotelial. Y si ya tenemos que es un paciente con un diabetes y aparte tiene un riesgo elevado, pues es que tenemos que llevar el colesterol LDL menor a 70. Mientras más complicaciones o más riesgos tenga el paciente, más estrictos vamos a ser con los valores de colesterol. Por ejemplo, si ha tenido ya un evento cardiovascular, pues somos más estrictos y pedimos el colesterol LDL menor a 55. El objetivo secundario para la dislipidemia es que tengamos un colesterol no HDL menor a 85, ¿no? El HDL quiere decir, o sea, el HDL es el colesterol bueno, ¿no? El colesterol de densidad alta, que vamos a estar teniendo que tener mucho control para evitar el mayor riesgo cardiovascular. En cuanto a la terapia antiplaquetaria, tenemos que recordar que el ácido acetilsalicílico, la aspirina, solamente está indicado en aquellos pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular, quiere decir en aquellos que ya han tenido un evento. No vamos a recomendar la aspirina en todos los pacientes diabéticos, solamente se va a recomendar en aquellos pacientes que tienen o han tenido, un evento cardiovascular previo, un infarto o un ACV. Porque se ha visto que si vamos a medicar con aspirina a un paciente que por solo ser diabético lo vamos a antiagregar, hay mayor riesgo de sangrado, de hemorragia digestiva, de necesidad de hospitalización por sangrado, ¿no? Digestivo, o incluso puede ser un sangrado intracerebral que va a generar secuelas en los pacientes. En cuanto al algoritmo de modificación de factores de riesgo cardiovasculares, tenemos que recordar que existe un aplicativo para valorar el riesgo cardiovascular, eso lo propone la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, y siempre en cuanto a manejo de dislipidemia tenemos que incluir siempre la pérdida de peso, el cambio de estilo de vida, el manejo de los lípidos, y consideramos las estatinas siempre y cuando tengamos los siguientes criterios que vamos a mencionar. Y no se olviden que si tenemos el triglicérido elevado mayor a 500, podemos elevar los fibratos porque estos van a ser, van a predisponer o van a poner en riesgo también de pancreatitis y también de riesgo cardiovascular. En cuanto a los niveles de riesgo según los factores en estos pacientes con diabetes, y que tenemos colesterol LDL, colesterol no HDL, los triglicéridos o ApoB, recordemos que si tenemos un nivel de riesgo alto, que es un paciente diabético, pero que no tiene otro factor de riesgo más que o de la edad de menor de 40 años, podemos tener un factor de meta de colesterol LDL de 100. Si ha tenido un riesgo alto, que por ejemplo aquí tenemos que es un paciente diabético o ha tenido un evento cardiovascular previo, o es un paciente que fuma o tiene una enfermedad renal estadio 3 o 4, estos pacientes tienen que tener un colesterol LDL menor a 70. Y si es extremo es que ha tenido un evento cardiovascular más un evento clínico, establecido de un accidente cerebrovascular menor a 55.
Entonces, estos grupos se van a dividir así y vamos a tener que mientras más complicaciones hayan tenido el paciente, más estricto va a tener que ser el valor del colesterol LDL, ¿no? El colesterol malo. De igual manera, los triglicéridos siempre se van a mantener en 150 o menos, el ApoB menos 90, menos 80, menos 170. Y normalmente el ApoB no es algo que nosotros dosemos, pero sí podemos encontrar en algunos laboratorios particulares. Normalmente tenemos que recordar y siempre intensificar el estilo de vida, pérdida de peso, la actividad. Si tenemos que mejorar los valores de LDL, tenemos como meta las estatinas. Si tenemos que mejorar los valores de triglicérido, tenemos que dejar siempre los fibratos. Pero si tenemos estos pacientes que tienen en el limbo entre 135 y entre 499, pues tenemos algunos el ácido icosapentaenoico y podemos medicarlos, pero es un poco difícil de conseguirlo, así que siempre se recomienda estilos de vida. Y recordemos también que las estatinas nos mejoran también no solo el colesterol, sino también el triglicérido hasta en máximo un 30%. Así que depende mucho de cómo sea la actividad o de física o la ingesta del paciente para poder mejorar sus laboratorios, ¿no? Recordemos que también la presión arterial, si es un adulto joven, tenemos las metas que ya hemos ido mencionando. Y si es que no está en meta y el paciente necesita un antihipertensivo, pues poco a poco vamos a tener que usar un bloqueador, un beta bloqueador, un bloqueador de canal de calcio, unas tiazidas y poco a poco ir agregando los fármacos, siempre poniendo metas según los factores de riesgo comorbilidades. Si gustan, se pueden bajar este aplicativo para poder calcular el estimado de riesgo cardiovascular en el paciente y ustedes van a poder calcular según los factores de riesgo, según la presión arterial, según la edad, el sexo, para poder identificar en qué grado esos pacientes puedan hacerlo más rápido también si desean, ¿no? Entonces, la terapia farmacológica nos vamos a guiar según el diabetes care. Cada año sale su diabetes care. Normalmente tenemos aquí tenemos, por ejemplo, las metas. Yo les mencionaba que la hemoglobina glicosilada en general, para los estudios, el UKPDS, que es un estudio que se realizó en el Reino Unido para los pacientes diabéticos de reciente control, identificaron en su mayoría que los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada con el tiempo menor a 7, era muy provechoso porque retrasaban la aparición de complicaciones microvasculares, así que eso era favorecedor para el paciente, ¿no? Tener una hemoglobina glicosilada menor a 7 quiere decir que más tiempo ha estado con valores de glucosa en ayunas o postprandiales conservados. Y, sin embargo, los que tenían una glicosilada mayor a 7, pues tenían mayor riesgo de hacer neuropatía diabética, de tener nefropatía diabética, incluso de tener microalbuminuria, ¿no? Que es parte de la nefropatía diabética. Entonces, esta microalbuminuria a la larga se compromete o se asocia más también a riesgos cardiovasculares, que hablo de los infartos, ¿no? Las complicaciones macrovasculares de la diabetes, las complicaciones macro son el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio y la enfermedad arterial periférica, que lamentablemente termina como una amputación, si es que no se ha revascularizado, si no se ha cambiado. Entonces, en general, tenemos que los pacientes adultos con diabetes tienen que tener una hemoglobina glicosilada en 7, ¿no? Siempre vamos a tener variantes, vamos a ser menos estrictos si es que nuestro paciente tenemos aquí que potencialmente tiene efectos adversos o tiene mucha probabilidad de hacer hipoglicemia, como un adulto mayor, un paciente renal, un paciente que es, por ejemplo, psiquiátrico y no tiene aportes calóricos apropiados, de repente, entonces en ellos vamos a tener menos exigencia con la hemoglobina glicosilada. Si tenemos que es una enfermedad de duración que recientemente diagnosticado, es un paciente joven, por ejemplo, tenemos que tener la hemoglobina glicosilada más bajita, ¿no? Si tenemos un paciente con una expectativa de vida que es muy cortita, entonces la hemoglobina glicosilada va a ser más flexible, vamos a tener una hemoglobina glicosilada tal vez de 8, de 8.5. Si tiene demasiadas comorbilidades, vamos a tener que muchas comorbilidades, si es severa esas comorbilidades, vamos a tener la hemoglobina glicosilada más flexible.
Si he tenido eventos cardiovasculares, también si hay muchos eventos, vamos a tener más flexibles. Si no hay eventos cardiovasculares, si es que no hay muchas comorbilidades, es un paciente joven que digamos es obeso, de reciente diagnóstico, tiene 40 años, pues vamos a ser mucho más estrictos y más exigentes con la hemoglobina glicosilada, que va a tener que ser 7 o menos. Y bueno, tenemos, por ejemplo, si es una preferencia del paciente que tiene no tiene mucha adherencia al tratamiento, que tiene una calidad de vida diferente, hay pacientes que no podemos monitorizar o son potencialmente, digamos, muy sensibles a los daños de una hipoglicemia, pues también tenemos que ser más flexibles, ¿no? Normalmente tenemos que recordar que siempre esta hemoglobina glicosilada o la meta de la hemoglobina glicosilada va a depender de cada paciente para que podamos tener como meta. En cuanto al recuento fisiológico, vamos a tratar de recordar en parte, me gustaría que lo amplíen en la teoría también, pero para hablar de los fármacos me gustaría que hablemos un poco en parte de cómo es que este carbohidrato, esta glucosa va a generar cambios en nuestro cuerpo. Ya sea estamos consumiendo algún tipo de azúcar, en este caso vamos a imaginarnos que es una gaseosa, ¿no? Entonces vamos a tener la ingesta que va a empezar, todo recordemos que empieza en la boca, ¿no? Pero vamos a imaginar que es esta bebida y va a pasar rápidamente por el tubo digestivo, y este tubo digestivo va a absorber a nivel de los capilares también lo que es la glucosa, y a través de los GLUT2, estos capilares van a transportar así aquí al páncreas a nivel de lo que es el islote en la célula beta. Aquí estamos imaginando que es nuestra célula beta. Va a absorber por a niveles de los GLUT2, que son receptores, esta glucosa. Va a hacer un pasaje de estas glucosas y esto va a permitir que esta glucólisis aumente lo que es los canales de potasio, porque hay un ATP. ATP es energía, recuerda. Entonces, cuando hay más ATP, va a haber un mayor pasaje del potasio, y esto va a permitir una despolarización de la membrana, y por lo tanto va a haber una liberación de lo que es las vesículas de calcio, y a su vez va a haber una exocitosis de lo que es la insulina, ¿no? La proinsulina, insulina, y esta insulina se va a liberar al torrente sanguíneo, y lo que va a permitir esta insulina es que se pueda captar a través de los GLUT4 en las demás células, ingrese lo que es la glucosa. Entonces, normalmente estos valores de insulina que nos van a permitir captar la glucosa e ingrese a la célula para darnos energía, nos va a permitir que ingrese a todo tipo de célula, pero si tenemos en exceso, vamos a tener que tener mayor exceso de glucosa, va a tener mayor liberación de insulina, y esto va a generar aumento de los adipocitos a nivel periférico, y estos adipocitos van a liberar resistinas, y esto va a permitir que se dificulte el ingreso de la glucosa a la célula. Entonces, en la célula la célula periférica no va a haber una captación adecuada. Eso es lo que ocurre en los pacientes obesos con insulinoresistencia, diabéticos, ¿no? Entonces, cada punto que ustedes van a ir observando, vamos a tener que haber un material donde trabajar. Normalmente en el hígado, vamos a tener que esto va a permitir una gluconeogénesis, pero si realmente hay una insulinoresistencia, no va a permitir el pasaje de la glucosa, va a haber por un aumento de la insulinoresistencia. A nivel muscular también va a tener que haber una proteosíntesis, y nos va a permitir para generar mayor valores de proteínas, mayor contractibilidad muscular, lo que es lo habitual. Pero si tenemos insulinoresistencia, pues también vamos a tener ese problema. Igual aquí en los adipocitos, lo normal es que tengamos una lipogénesis adecuada cuando hay un aporte calórico normal, pero cuando hay un exceso va generalmente mayor beta-oxidación, mayor hiperoxidación, mayor ketogénesis. Entonces, es importante que recordemos que ningún exceso de aporte calórico nos va a favorecer, siempre nos va a generar inflamación a nivel sistémico, ¿no? En cuanto a lo que son los daños, o por qué es la etiología del daño de la célula beta, o por qué se produce, mejor dicho, la célula beta, el daño de la diabetes, o la fisiopatología de la diabetes tipo 2, es porque tenemos en las células beta con una disfunción. Bueno, las teorías son que tenemos una disminución de la función o de una disfunción del número de células beta. Entonces disminuye las células beta en cantidad, por lo tanto tiene como efecto una disminución de la insulina.
Además, se presenta el efecto incretina. El efecto incretina no es otra cosa que normalmente recordemos que cuando nosotros consumimos los carbohidratos, pues a nivel del intestino, de las células K, las células C, del yeyuno del ilion, tenemos una liberación de las dos incretinas. Estas dos incretinas lo que hacen, van a tratar de disminuir los valores de exceso de la glucosa. Estas incretinas van a actuar siempre en postprandiales, ¿no? O sea, uno consume sus carbohidratos y se van a dar cuenta que esto se va a estimular luego del aporte calórico y el intestino va a liberar esas incretinas, lo que van a tratar de disminuir el glucagón, disminuir también el NTC, el vaciamiento gástrico, tratar de estimular a la célula beta para poder aumentar la insulina y con eso contrarrestar los valores de la glucosa. Entonces, estas incretinas son las GIP y el GLP-1, el péptido similar al glucagón, y el GIP, los cuales van a trabajar con lo que ya he mencionado. Lamentablemente tienen estas dos incretinas, tienen su némesis, que es el dipeptidasa 4, y la dipeptidasa 4 va a digerir estas incretinas. Recordemos que estas incretinas tienen la característica de incrementar la insulina, pero al ser digeridos por la dipeptidasa 4, estas incretinas van a estar muy poco tiempo en el torrente sanguíneo, duran solo minutos. Entonces, no es un tiempo prolongado que les permita trabajar. Entonces, este efecto incretina que tiene el paciente normalmente en el diabético se empieza a perder. Ya no están las incretinas apropiadamente y las pocas que tienen pues no actúan apropiadamente. Entonces, eso ocurre en el paciente con diabetes tipo 2. Por lo tanto, va a haber mayor hiperglicemia postprandial, no solo basal, sino postprandial. En cuanto a la célula alfa, recordemos que la célula alfa son las que liberan el glucagón, las que son hormonas contrarreguladoras, y esto hace que se estimule una mayor liberación de glucosa. Por lo tanto, si hay un defecto de la célula beta y está sobreestimulada, va a terminar en hiperglicemia. En cuanto al tejido adiposo, si tenemos un mayor aporte calórico, tenemos un mayor tejido celular subcutáneo, un adipocito hipertrófico. Este adipocito hipertrófico es, digamos así, rechonchito, grande, dismórfico, y con el tiempo eclosiona, y esa eclosión va a liberar resistinas que les comentaba, que son factores negativos, ¿no? Entonces, esta apoptosis que va a ocurrir en los adipocitos va a ser como en cadena inflamatoria y va a estimular mayor insulinoresistencia en el paciente. A nivel muscular, si tenemos esta mayor insulinoresistencia, va a dificultar la captación de la glucosa a nivel muscular y también va a tener este factor negativo, ¿no? A nivel del hígado, pues ¿qué va a pasar? Esta captación errónea, una captación inefectiva de la glucosa en el torrente sanguíneo, pues el hígado va a pensar que no tenemos valores apropiados de glucosa, no va a captar, sin embargo va a liberar su propia producción de glucosa, ¿no? Va a incrementar su propia producción, una gluconeogénesis hepática va a estar estimulada porque va a identificar que no se está captando adecuadamente la glucosa, ¿no? A nivel sistémico. A su vez tenemos que en el cerebro tenemos también neurotransmisores como la que se llama la leptina. La leptina es una hormona que nos va a permitir, es un neurotransmisor que nos va a permitir estar con saciedad adecuada. Sin embargo, si no tenemos una saciedad en los pacientes, va a tener mayor apetito, y esto ocurre en los pacientes con diabetes, ¿no? Un mayor apetito, así que va a ser con constante ingesta calórica, y esto es un círculo vicioso. A nivel colónico, también es posible que tengamos bacterias, o sea, tengamos la microbiota normal, que tenga una disminución en la secreción del GLP-1, del péptido similar al glucagón tipo 1, que es una incretina. Entonces, si va a tener una microbiota que nos produzca menos incretina, es una microbiota que favorece, a fin de cuentas, una hiperglicemia. Recordemos que hay también bacterias como los bacteroidetes, los fenicutis. Los fenicutis son bacterias que van a generar mayor insulinoresistencia, y estas bacterias van a crecer, van a proliferar en pacientes que tienen mayor ingesta de dieta como comida chatarra, ¿no?
Normalmente tenemos también una disregulación inflamatoria, en una regulación inmune que va a disminuir la mielina, que también va a estar partícipe en la digestión de los carbohidratos, y si va a estar disminuido, pues vamos a tener este problema a la larga de la hiperglicemia, y vamos a tener que a nivel del intestino delgado o en el estómago va a haber un incremento de la absorción de la glucosa. Y por último, a nivel renal, también en un túbulo contorneado proximal, vamos a tener un aumento de la reabsorción renal. Entonces, para que ustedes se den cuenta que el daño del paciente diabético no es solo la célula beta, sino abarca todo esto, y probablemente en los siguientes años seguirán apareciendo más. Pero lo menciono para que sepan, tengan una idea de dónde vamos a empezar con los fármacos, ¿no? Tenemos los fármacos o los antidiabéticos orales, por ejemplo, los facilitadores de la captación de la glucosa, como por ejemplo las biguanidas. Aquí tenemos la biguanida, que es su mejor exponente, su mejor modelo que viene a seguir es la metformina, que tiene más de 70 años en el mercado. Es un fármaco de primera línea y, bueno, será así mientras no exista alguna contraindicación, por ejemplo, una enfermedad renal con una depuración de creatinina menor a 30, pero la metformina es el fármaco de primera elección, de recomendación A, y bueno, puede empezarse como monoterapia en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Está comprobado que reduce el riesgo cardiovascular y su efecto principal es disminuir la producción hepática de glucosa, ¿no? Que es lo que lo comentaba hace un momento. Tenemos en tabletas de 500, 750, 850 y 1000, y generalmente es una molécula grande. Ese uso de metformina frente al placebo reduce hasta 1.1% de la hemoglobina glicosilada. Entonces, este paciente que tiene una menor producción hepática, un menor valor de glucosa en ayunas, también es importante que tengamos un control del peso, ¿no? También esta molécula nos da saciedad, ¿no? Va a reducir la glucosa basal y postprandial, disminuye la gluconeogenesis hepática, mejora la captación o disminuye la insulinoresistencia, así que esta glucosa es captada a nivel de los órganos, por lo tanto va a favorecer los niveles de glucosa periféricos. No afecta la secreción pancreática porque no nos va a estimular ninguna liberación de insulina, solamente mejora la captación. No nos va a captar hipoglicemia y mejora también paralelamente el perfil lipídico porque tiene una mejor insulina, una mejor resistencia a la insulina en el paciente. Aquí tenemos que es una absorción en el intestino delgado, no absorción proteica, se puede iniciar con dosis bajas, pues podemos empezar con dosis única y normalmente podemos ir incrementando cada semana, cada 2 semanas de forma progresiva. La dosis máxima es la que estamos viendo aquí, si fuera necesario. No debe tomarse, acá nos ponemos, debe tomarse inmediatamente después del almuerzo porque es una molécula que es bastante, si es genérica, generalmente tiene muchos efectos gastrointestinales, ¿no? Entonces, la ventaja es que no nos da hipoglicemia, sí nos controla un poco, nos evita la ganancia de peso, nos mantiene el peso, pero lo que sí es aquí tiene efectos adversos bastante conocidos como diarreas, vómitos, gases, ¿no? Que sobre todo se asocia cuando el paciente es al inicio de la terapia o cuando está consumiendo bastantes carbohidratos simples y no controla la dieta, pues ahí la molécula da mayor efecto adverso. Como efecto adverso también está que da déficit de vitamina B12, por ello es que siempre dosamos por lo menos una vez al paciente la vitamina B12 cuando está con metformina y también al inicio, ¿no? Para ver cómo es. Así que si va a usar metformina, preferimos saber cuándo tiene su vitamina B12, pero si no lo tienen a la mano, bueno, siempre ya saben que una vez al año tienen que hacer su dosaje de B12. Es muy raro que tenga acidosis láctica, sobre todo en pacientes que puedan tener, en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, efectos como falla renal, ¿no? Ya saben que tiene contraindicación con una tasa de filtrado glomerular menor a 30, con pacientes con infecciones, hemorragia cardiovascular crónica severa, ¿no? Entonces, ya les había mencionado que tiene aquí, eso se absorbe por la circulación portal, disminuye, bueno, es un agente bioral, disminuye la gluconeogénesis y disminuye la producción hepática de glucosa. Esta metformina no solamente tiene este trabajo, sino que a nivel mitocondrial también nos va a cambiar para poder,
nos disminuye el complejo electrón mitocondrial y nos va a aumentar lo que es el AMP cíclico y nos va a estimular a la larga la fosforilación de la AMP quinasa, y esto va a generar factores de transcripción para que pueda ser expresado genéticamente esto en una disminución de la gluconeogénesis. Es por eso es que esta molécula trabaja a nivel directamente mitocondrial del hepatocito. Lamentablemente en algunos pacientes, no se ve en todos, es que va a generar un aumento del lactato, pero esto es muy frecuente y sobre todo hay que tener mucho cuidado de observación de los pacientes que puedan tener, digamos, daño renal o falla cardíaca. En cuanto a las glitazonas, también es un facilitador de la captación de la glucosa, actúa como agonistas de los receptores de la proliferación de la peroxisomas gamma, los piper gamma, y se localizan mayoritariamente en el tejido adiposo. Entonces, estas glitazonas lo que hacen es actuar a nivel del tejido lipídico, del tejido adiposo, para modular la expresión de los genes que regulan este equilibrio glucémico. Entonces, además, ya les he mencionado que siempre toda la glucosa en exceso es un estado proinflamatorio. Hago un paréntesis y por eso les comento la obesidad, la diabetes mal llevada, o sea, la obesidad, el exceso de peso hace que el tejido adiposo se aumente y esto es un estado inflamatorio, por lo tanto predispone a neoplasias. Entonces, no es raro que ustedes observen, lean que los pacientes con obesidad tienen mayor predisposición para cierto tipo de neoplasias. Entonces, estos fármacos, las glitazonas, que son las tiazolidinedionas, estas glitazonas van a ser generalmente, se empiezan como monoterapia de manera primordial, pero luego se pueden combinar en todo caso, ¿no? ¿Cuál es lo positivo aquí? Bueno, es una monoterapia que pueden ser en terapia también combinada, en pacientes que los pueden tolerar. Lamentablemente hay pacientes que tienen efectos adversos que los vamos a mencionar más adelante, pero vienen aquí en esas dosis iniciales con su dosis máxima, disminuyen la hemoglobina glicosilada entre un 0.5 y un 1.4%. Normalmente tienen como efecto adverso, es muy raro, pero pueden en todo caso aumentar la retención de líquidos, pueden generar edemas periféricos en una baja probabilidad, efectos gastrointestinales en muy baja probabilidad, pero también se está asociado con el largo tiempo o larga data la pioglitazona con una neoplasia de vejiga, así que no es recomendable, o con fracturas, así que no es recomendable también tenerlo mucho tiempo, sobre todo en los varones. ¿Okay? En cuanto a los facilitadores de la secreción de insulina, tenemos en la cabeza las sulfonilureas, y imagino que todos han escuchado a la gran y famosa la glibenclamida, ¿no? Son drogas que estimulan la secreción de la insulina. Entonces, estos fármacos entran a nivel del páncreas, a nivel de la célula beta, y lo que va a hacer es estimular la liberación de la insulina. La poca o mucha insulina que tengamos la va a liberar. Entonces, ¿qué es lo malo? O sea, si tomo este fármaco, me va a liberar la insulina. ¿Y qué pasa si no he comido? Va a estar igual la insulina alta, por lo tanto, puede tener riesgo de hipoglicemia. Entonces, hay mayor susceptibilidad de hipoglicemia, sobre todo en aquellas personas con malnutrición, adulto mayor, o falla hepática o renal, o aquel paciente que tiene insuficiencia renal o pituitaria. ¿Por qué menciono la insuficiencia renal o pituitaria? Porque esos pacientes tienen una falla pituitaria o un hipopituitarismo, por ejemplo, una paciente con SHIGA, imagínense que hace diabetes, pero lamentablemente hace hipoglicemias. Y ya les he mencionado, frente a una hipoglicemia hay hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son la hormona de crecimiento, el cortisol, el glucagón y las catecolaminas. Y si tenemos una insuficiencia hipofisiaria, pues el paciente no va a tener esa hormona contrarreguladora, por lo tanto la hipoglicemia va a ser profunda, va a ser mayor, va a ser muy abrupta. Entonces no es preferible usar estos fármacos en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa con la célula beta? Es parte de lo que habíamos hablado. Acuérdense que tenemos aquí que la glucosa va a ingresar a través del GLUT2, va a ingresar sin ningún problema a la célula beta. Esta célula beta va a generar un mayor metabolismo, una liberación en aumento del ATP. Mientras más glucosa tengan, va a liberar más ATP. Y el ATP va a generar una despolarización de la membrana porque hay un uso de potasio, lo cual permite, este aumento de potasio permite el pasaje del calcio por los canales de calcio, y este calcio va a tratar de estimular, de liberar los granulocitos o los gránulos de insulina. Entonces, esta insulina va a estar en la periferia. Ya les mencioné, esto va a venir, eso es lo normal, pero el fármaco, las sulfonilureas van a actuar independientemente de la alimentación, así que por eso tengan mucho cuidado cuando receten las sulfonilureas.
Entonces, en ningún ensayo clínico ha demostrado la superioridad de la sulfonilura sobre otra en cuanto a potencia de hipoglicemia cuando se toma máxima dosis efectiva. Reduce la glucosa basal más o menos entre un 50 o 60 miligramos por decilitro. Y miren, hasta ahora la que hemos ido mencionando es la que más nos va a bajar la hemoglobina glicosilada. Y bueno, siempre hay que recordar que no aquellos pacientes que pueden ser diabéticos, pueden tener un poco de mayor edad, pueden ser adultos mayores, sobre todo con una hiperglicemia no controlada, pero siempre hay que estar en observación. En la enfermedad renal crónica se justifica solo para pacientes que tienen una enfermedad renal y aquellos que tienen más de 60 mililitros por minuto. Si tienen 60 o menos, tengan muchísimo cuidado, de preferencia no lo utilicen porque va a generar una hipoglicemia y la hipoglicemia mata. Entonces, les dejo aquí el cuadro de las sulfonilurias, ¿no? A la cabeza la glibenclamida con su tiempo de duración, dosis inicial y dosis máxima, ¿no? Dosis máxima para que puedan identificar hasta cuándo parar, pero no es que usemos todas, usamos una o la otra. En el mercado tenemos muy frecuentemente glibenclamida en el estado, a nivel particular tenemos glimepirida, ¿no? Y glipizida, que es más infrecuente. El glimepirida está en el mercado de manera particular. Entonces, recordemos que estos fármacos son seguros siempre y cuando tengamos la certeza de un buen control de función renal, no se olviden de la función renal y de que sea un paciente lúcido, que esté atento, que sea educado, ¿no? En cuanto a los inhibidores de PP4, ya les había mencionado que tenemos las incretinas, las GIP y el GLP-1, ambas se liberan en el intestino delgado y van a ser dependientes del consumo de glucosa. ¿Okay? Entonces, los inhibidores de BP4 ven o detectan estas incretinas y las van a digerir. Entonces, el efecto incretina es el responsable de más o menos el 50-70% de la insulina secretada dependiente de la glucosa. Hemos dicho que las incretinas van a estimular la célula beta para que se incremente la liberación de la insulina, y eso es un gran porcentaje. Pero tenemos a su némesis, que es la dipeptidasa 4, que es responsable de la degradación rápida de las incretinas biológicamente activas, que al menos son 2 minutos. Entonces, esta diabetes tipo 2, el efecto de incretina está ausente o disminuido. Entonces ya estamos viendo que tenemos aquí el GLP-1 y el GIP que van a ser liberados cada uno en células K, células N, del yeyuno y del hilo respectivamente. Entonces tenemos aquí que se van a liberar en estas zonas, pero si tenemos un exceso de las de PP4, pues van a ser digeridas. Así que tenemos estos fármacos que nos van a apoyar para la glucosa, sobre todo postprandial, que son los inhibidores de PP4, y por lo tanto van a permitir que esté más tiempo el GIP y el GLP-1 en sangre, por lo tanto van a tener los que se lograba, lo que se buscaba, ¿no? Mayor efecto de la insulina, disminución del vaciamiento gástrico para que tenga más saciedad el paciente, incluso para que tenga mayor disminución del estímulo de la célula alfa, que es glucagón, ¿no? Entonces tenemos como nombre sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, entonces son las gliptinas, ¿no? Los inhibidores de BP4 son las gliptinas, así que ya hemos visto aquí los nombres. Tiene una reducción del 0.8%, y en lo que sí nos apoya también, que más o menos un 18%, 18 más o menos varía de glucosa en ayunas. No es mucho a diferencia de una sulfoniluria, de la metformina, que es una bigonida, ¿no? Entonces, tiene por ahí muy cercano con las limonidas, pero es mucho menor que una actividad de sulfonilurias. En cuanto al perfil lipídico, puede haber una ligera reducción de los triglicéridos, no es muy contundente. La verdad que con estos fármacos tampoco tenemos gran seguridad cardiovascular, no hay un efecto positivo en cuanto a la seguridad cardiovascular.
y sí puede tener efectos adversos como por ejemplo, como frecuencia puede haber cefalea, ¿no? Cefalea es raro, estos que están mencionando, normalmente no lo encontramos, es muy raro, es bastante seguro, y según estas gliptinas, por ejemplo, de estas, la linagliptina, que está aquí al final, la linagliptina es un fármaco que va a apoyar bastante en los pacientes que tenemos falla renal, no hay ningún problema de su ajuste, ¿no? Entonces en cuanto a los inhibidores de PP4 ya tenemos esto, los que estamos mencionando, sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, que son fármacos que ya les he mencionado, que este de aquí es el único que se puede usar en falla renal, ¿no? Entonces es raro que nos hagan hipoglicemia, ¿ok? En cuanto a los análogos de la GLP-1, que es una incretina, normalmente son estos fármacos análogos que son inyectables. Recordemos que las incretinas son hormonas gastrointestinales que se liberan después de los alimentos y estimulan la insulina, y las dos conocidas son la GLP-1 y el GIP. Normalmente eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Ahora, estos receptores se expresan en células beta, en el sistema central y periférico, corazón y vasos sanguíneos, riñón, pulmón y mucosa, prácticamente a nivel de todo el sistema, de todos los aparatos y sistemas, y se administra vía subcutánea. Por lo común se debe administrar antes de los alimentos, se absorbe con mucha rapidez, alcanza concentraciones máximas casi en 2 horas. La eliminación del fármaco ocurre principalmente a través del filtrado glomerular, así que no debemos usarlo en pacientes que tengan falla renal. Realmente se deben tener idealmente mínimo 45 de puro centros filtrado. Los efectos secundarios sí van a ser bastantes náuseas, vómitos, y va a depender de la dosis, porque hay fármacos que se dan de manera progresiva, se aumenta la dosis. En otros casos ocurre también que puede haber mucha náuseas, se tiene que suspender, pero realmente la primera y segunda semana son las más caóticas, luego pueden ser bien tolerados por los pacientes. De manera paradójica, se aprovecha estas náuseas, vómitos o este malestar, desconfort abdominal, en que estos pacientes tienen menor aporte calórico o ganan menos peso, pero realmente es bien tolerado con el tiempo, ¿no? Entonces, este análogo de GLP-1 lo que va a hacer es ayudarnos mucho también con el peso del paciente y con los valores de glucosa. Además, también tienen el gran beneficio de riesgo cardiovascular, porque está comprobado que nos va a favorecer, nos va a disminuir el riesgo cardiovascular, el hecho de tener infartos en la ¿okay? Aquí tenemos, por ejemplo, esos análogos de GLP-1, que tenemos la liraglutida, semaglutida, dulaglutida, exenatida. Estos fármacos van a estimular la secreción de insulina, inhibe la liberación de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y reduce el consumo de alimentos porque va a generar un menor estímulo, ¿no?, de apetito, y normaliza la secreción de insulina postprandial y en el ayuno. Esto sí no se recomienda en antecedentes personales o familiares de cáncer medular de tiroides o neoplasia múltiple, y tampoco en aquellos pacientes que han tenido pancreatitis, porque se ha comprobado que tenemos mayor producción de estos eventos, ¿no? Entonces, los análogos de GLP-1 son fármacos que sí se inyectan, se aplican dependiendo de si es semanal o es diario, dependiendo de la molécula, y normalmente tenemos buenos resultados en cuanto a peso, glucosa y disminución del evento cardiovascular. ¿Okay? En cuanto a los inhibidores de SGLT2, ya me he mencionado que ahí los pacientes diabéticos, en cuanto a su fisiología, tienen mayor absorción de glucosa a nivel de túbulo contorneado proximal, y eso es a cargo del cotransportador sodio-glucosa, ¿no? Así que tipo 2. Entonces, si tenemos mucha reabsorción a nivel de este cotransportador, lo que hacemos es bloquear. Así que por eso es que hay inhibidores del SGLT2, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Entonces, esto va a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal. También, como va a tener un bloqueo, aquí tenemos una imagen mejor, ¿no? Entonces, este es el nivel renal, este es en el túbulo proximal. Normalmente tenemos que en un 90% se va a reabsorber el nivel de este SGLT2, este cotransportador. Así que lo que queda se va a resolver
en el SGLT1, pero no es muy importante, así que lo que se busca bloquear es esta molécula, para que así al bloquear esta molécula ya no reabsorbas tanta glucosa y la pierdas a nivel renal, ¿no? Entonces, más o menos tenemos que se van a frente a 180 gramos máximo por glucosa al día. Y bueno, esto tiene alta capacidad normalmente para absorber esta glucosa. Así que esto, el SGLT2, ¿no? Que es el que tiene mayor reabsorción. El SGLT1 hemos dicho que es poquita. Y lo que estamos buscando lo que normalmente ocurre es que tengamos menos de 0.5 gramos al día de porcelito de glucosa a nivel del día que se puede orinar. Pero lo positivo es que si tú bloqueas esta reabsorción, hace que se pierda la glucosa por la orina en mayor cantidad. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una menor cantidad de reabsorción de glucosa, por lo tanto, recuerden que nosotros perdemos glucosa. Si perdemos glucosa, perdemos volumen, sodio, porque sodio va con glucosa. Si perdemos sodio, glucosa, perdemos volumen. Entonces, la paciente va a tener una orina con mayor osmolaridad y mayor volumen urinario, por lo tanto va a disminuir la recarga y va a disminuir el valor de presión arterial y va a disminuir la resistencia arterial, va a tener menor daño renal, va a tener menor albuminuria, va a haber un menor valor de ácido úrico, disminución de los triglicéridos, pero un ligero aumento del LDL, va a disminuir el estrés oxidativo, va a tener un menor peso, una menor grasa visceral porque va a perder kilocalorías, una menor actividad del sistema nervioso simpático, por lo tanto va a haber menor frecuencia cardíaca, menor presión arterial, menor valores de glucosa. Entonces, eso es lo positivo que observamos de estos fármacos empagliflozina. Si se dan cuenta con el tiempo, a medida que avanzan las moléculas, son moléculas que no solo buscan bajar la glucosa, sino buscan otros beneficios y también, lo más importante, que buscan el paciente diabético, disminuir los eventos cardiovasculares. Este artículo se publicó en 2015 en un congreso y se identificó que esta empagliflozina tenía como evento positivo no solamente disminuir la hemoglobina glicosilada, sino todo lo que ya les menciono, y esto fue muy asombroso en su momento porque era una de las moléculas que recién empezaba a tener esa protección cardiovascular, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay un placebo. Y cuando digo placebo es que usa cualquier fármaco, puede ser los otros mencionados previamente. Y aquí, en las otras rectas, en donde es la línea morada, es que se le agrega empagliflozina de 10 miligramos y en la otra la empagliflozina de 25, ¿no? Por ejemplo, placebo puede ser que usted esté usando sulfonilurias, metforminas, pero aquí es lo mencionado más esta molécula nueva, por eso es que le menciono, y con el tiempo se ve que la muerte cardiovascular con los meses, la curva se fue disociando mucho más, y se dan cuenta que desde el principio hay una curva que se va disociando en cuanto al placebo, ¿no? Entonces hay mayor beneficio en cuanto al uso de la molécula de inhibidores SGLT2 en cuanto a la protección cardiovascular, por lo tanto reduce un riesgo de hospitalización por falla cardíaca en un 35%, reduce hasta en un 38% la muerte cardiovascular y también mejora o favorece la viabilidad del paciente, el caso de vivir hasta un 32%. Entonces, estos efectos adversos, ¿cuáles serían los efectos adversos de estos inhibidores SGLT2? Si hemos dicho que este paciente va a tener glucosuria, o sea, va a perder glucosa por la orina, esta glucosuria puede tenernos infecciones urinarias, infecciones vaginales, entonces no todo es maravilla. Por lo tanto, que nos ayuda, nos indica decir que el paciente tiene que tener mayor aseo en sus genitales, mayor cuidado, avisar al médico si hubiera tipo de infección localizada, para evitar estos impases, ¿no? Normalmente, recordemos que tenemos aquí que este SGLT2 inhibidor nos va a aumentar la glucosuria a nivel renal, nos va a disminuir la absorción de sodio, por lo tanto, esta glucosuria va a hacer que los valores de glucosa en plasma disminuyan, va a requerir menos dosis de insulina y va a aumentar la lipólisis. Eso sí también está en contra de ¿qué? De la cetogénesis. Va a aumentar la cetogénesis, va a aumentar la absorción de cuerpos cetónicos. Entonces, esto lamentablemente en pocas personas nos va a generar cuerpos cetónicos en aumento y nos puede llevar a una cetoacidosis euglicémica, sobre todo en aquellos pacientes tipo 1 que no han sido diagnosticados previamente.
Por eso van a hacer un buen diagnóstico antes de empezar con el fármaco. Recuerden que esos fármacos son para diabetes tipo 2, ¿ok? Y por ahí imagínense que ustedes son un paciente joven y lo manejan como si fuera diabético tipo 2, pero el diabético tipo 1 pueden desencadenar una ketoacidosis glicémica. En cuanto a las insulinas, ya vamos avanzando con los fármacos. Las insulinas tenemos que es una forma, tenemos análogos de insulina y las insulinas humanas. Entonces la insulina es una, felizmente que ya han pasado 100 años desde el descubrimiento de la insulina como molécula, ¿no? Es una forma alterada de la insulina, diferente de cualquiera de las que se presenta en la naturaleza, pero aún así disponible para el cuerpo humano, para realizar la misma acción que la insulina humana en términos de controlar los niveles de glucosa en sangre en los pacientes con diabetes. En cuanto a las insulinas humanas, tenemos la insulina con una estructura química idéntica a la producida por el páncreas, las insulinas humanas, que son las primeras que se empezaron a producir y a vender. Y bueno, se produce utilizando métodos semisintéticos y modificándola enzimáticamente. Entonces son dos grupos, los análogos de insulina, que son los un poco más modernos, por así decirlo, que son modificados con algunos aminoácidos modificados, obviamente laboratorialmente, y las insulinas humanas son productos que son estructura química idénticos, ¿no? A lo que se produce en el páncreas humano. En cuanto a, tenemos características de las insulinas, la insulina basal. ¿Qué quiere decir la insulina basal? Que venimos de una acción lenta, ¿no? Cuando quiere decir basal es que nos va a controlar la glucosa de ayuno, ¿ok? Las glucosas de ayuno van a ser controladas por la insulina basal. Nosotros no es que solamente tengamos hiperglicemias después de comer, sino que ya hemos mencionado, acuérdense que el páncreas puede estar produciendo mayor niveles de gluconeogénesis y vamos a tener valores de glucosa basales. Entonces, tenemos diferentes tipos de insulina. Los de acciones lentas tenemos insulina de Temir, glargina, Degludec. Esas son insulinas que hemos dicho, los análogos de insulina, con diferentes nombres, diferentes presentaciones, pero inicia más o menos a las 2 horas. Tenemos una duración de acción. Si se dan cuenta, algunas duran 12 horas, 20 a 24 horas, otras duran un poco más, 36 a 40 horas, pero obviamente es típico para que no nos puedan provocar hipoglicemias, ¿no? Es la insulina basal. Entonces, esa insulina basal se va a aplicar en pacientes para mejorar los controles de la glucosa en ayunas, ¿no? Se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de aquí podemos decir que se aplica cada día, y esta, la insulina de Temir, que es un análogo de insulina, se aplica pues cada 12 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, tenemos también, en cuanto a las insulinas basales, acá la encuesta final, pero vamos a continuar con la insulina basal, tenemos de acción intermedia la NPH, seguro esta sí la han escuchado, la han reconocido bastante, que es una insulina humana. Esta insulina humana tiene diferentes nombres, aquí lo están viendo. Igual el inicio de acción es a las 2 horas y pico máximo es a las 8, con una duración de acción de casi 12 horas, ¿no? Por eso es que nosotros indicamos en esta insulina basal, como es una insulina humana, tiene aproximadamente que aplicarse mañana y noche, ¿no? Ahora vamos a ver unas curvas, y estas son las que más usamos en el estado, en MINSA, en esa, ¿no? La acción rápida es ahora para la insulina prandial. Cuando yo hablo de prandial es para aquella insulina que necesitemos usarla en el paciente cuando es una glucosa postprandial elevada. Les digo que lo normal que un paciente diabético tipo 2, un adulto, que tiene que tener como meta en ayunas una glucosa de 130 como máximo, y después de comer postprandial, 2 horas postprandiales, tiene que tener una glucosa en ayunas como máximo 180, ¿ok? Entonces, si no estamos en meta y ya estamos usando fármacos y ya hemos agregado un fármaco, 2 fármacos, 3 fármacos, pues tenemos que dar un paso más y no estar en la inercia y pasarnos a una insulina, ¿ok? Tenemos las recomendaciones para la insulinoterapia también. Entonces, la insulina rápida de prandial, tenemos la insulina regular, que actúa a la media hora antes de que a la media hora de haberse aplicado. Entonces, tiene que ponerse la insulina 30 minutos y después de 30 minutos recién la gente debe de comer.
dura más o menos 5, máximo 8 horas, ¿ok? Por lo tanto, tiene que haber comido sí o sí, porque si esta paciente se aplica y no come o vomita, pues va a tener todo ese tiempo de duración de la insulina y pueden ser eventos de hipoglicemia. También tenemos insulinas de acción ultra rápidas como los análogos que vamos a ver aquí, insulinas prandiales ultra rápidas como Lispro, Aspart, Glulicina, que tienen diferentes nombres, diferentes presentaciones y que actúan desde los 5 minutos. O sea, lo bueno de estos fármacos, de esta ultra rápida, Lispro, Aspart, es que tú te pones y a los 5 minutos ya puedes estar comiendo. Y no dura tanto, no dura 8 horas, o sea que dura máximo 4 horas. Por lo tanto, es mucho más seguro para evitar riesgos de hipoglicemia. Entonces, si se dan cuenta aquí, hemos puesto las basales. Tenemos la basal de acción lenta, de Detemir, Glargina, Degludec, y la basal de acción intermedia, NPH, que dura casi 12 horas. En algunos te dicen máximo 16, pero esta acción lenta de los análogos, pues usamos así una vez al día, y esta de Detemir puede usarse cada 12 horas. En realidad no se estresen por favor, con los nombres de presentaciones, pero sí tienen que entender que hay insulinas basales y insulinas prandiales, ¿ok? Y también entender que normalmente cuando ya tenemos una glucosa basal, que estamos con 3 fármacos, que la glicosilada está en 10, que no tenemos, que estamos glucosa en ayunas en 200, está fuera de meta por total, por donde lo veamos, pues tenemos que agregar insulina basal, ¿ok? Entonces, acá en otro dibujito, el tiempo de vida de las insulinas, empezamos con esta, quiero ver la insulina basal, que es la NPH, que dura en promedio, ya han visto 12 horas, pero máximo 16. Se pone y a las 2 horas empieza a actuar y luego cae. Ya. Por eso la insulina NPH se pone 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Y como les digo, no es que en la noche no tengamos glucosas altas, sino que esta insulina NPH se utiliza para controlar la glucosa basal, la glucosa de ayuno. Entonces se aplica 2 tercios, 1 tercio. ¿Okay? En la insulina Detemir se aplica esta insulina, ya les he dicho que generalmente según la literatura que ustedes encuentren, se tiene que aplicar más o menos 2, porque no llega a cumplir lo que son las 24 horas. ¿Okay? La insulina Glargina sí va a durar casi 24 horas, Degludec también todas las 24 horas, que son insulinas basales. Si se dan cuenta, las curvas son prolongadas, ¿no? Si se dan cuenta aquí la Glargina, la Degludec es una curva aplanada, prolongada, la de Detemir es, digamos, tiene una elevación, pero luego empieza el descenso, la NPH dura menos, pero estas de aquí que están arriba, amarillo y negro, son insulinas prandiales, es decir, para la comida. ¿Ok? Aquí les dejo nuevamente los tiempos para que tengan más o menos una idea de lo que hemos ido hablando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar desde aquí? ¿No? ¿Cuál es lo óptimo? Según los estudios, según esta guía, por ejemplo, acá nos habla de LACE, que es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, nos dice, es importante que el paciente que tenga sin enfermedad severa, sin riesgo de hipoglicemia, pues tengamos lo más estricto posible, 6.5% menos, nos dice. Y aquel paciente que tiene una glucosa un riesgo fatal de hipoglicemia u otras morbilidades, seamos más flexibles. Entonces, tenemos aquí que la terapia de estilo de vida siempre va. La terapia de estilo de vida y los controles de glucosa van. Independientemente del control glicémico, hay que establecer siempre lo que hemos dicho, el riesgo cardiovascular que les mencioné anteriormente en la tabla de la charla. Y según eso se va a recomendar lo siguiente. Si hay mucho riesgo cardiovascular o hay enfermedad renal, vamos a tener que valorar el uso de los inhibidores SGLT2 o los análogos del receptor de GLP-1. Ya les mencioné que estos 2 fármacos son los que están validados para disminución del riesgo cardiovascular, ya les mencionaba. Así que las nuevas guías nos van a poner aquí. Si tienen un paciente que ya tenemos un evento cardiovascular previo, pues de inicio podemos arrancar con estas moléculas. Ok, entonces, para la monoterapia, aquel paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de ingreso que tiene menor a 7.5, vamos con monoterapia. A la cabeza metformina,
ponemos receptores análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2 o inhibidores de PP4, las glitazonas o las sulfonilureas también podemos usar. Entonces, normalmente tenemos aquí con estos fármacos que podemos utilizarlo independientemente siempre del control glicémico, de los factores de riesgo que podamos observar. Si tenemos que de cajón un paciente con debut de diabetes con monoterapia, ¿ok? Si más adelante no estamos yendo bien y le hacemos un nuevo control y hacemos un seguimiento y vemos que no está yendo bien, pues, o tiene estos eventos, por ejemplo, no hace control glicémico, independientemente de eso, o hay un evento cardiovascular, hay daños, ya podemos ver que vamos a ver si es que tenemos una glicosilada entre GT.5 o 9, pues una terapia dual. Ya saben que si tienen estos fármacos de SGLT2 o GLP-1 están indicados para pacientes que tienen establecido ya riesgo cardiovascular, ¿ok? Alto. Muy bien, entonces podemos usar una terapia dual. Hemos dicho que los fármacos se pueden ir combinando según la necesidad de cada paciente. Podemos usar una terapia dual de mejor, por ejemplo, con análogos de GLP-1, inhibidores de GLT2 o los otros más que están aquí en la lista. Y normalmente si es que este paciente hacemos un seguimiento, hemos dicho, han pasado por ejemplo 3 meses y seguimos con una glicosilada en 7.5 o 9 y no estamos en meta, pues a la metformina más a uno de esos agentes se le puede agregar un tercer agente. Si se dan cuenta, la metformina siempre está. Siempre va a estar la metformina, pero lo que vamos a ir agregando son los demás factores según que no nos controle nuestro paciente. ¿Ok? Ahora, si vemos que estamos con 3 fármacos y han pasado ya 3 meses y seguimos con hiperglicemias, pues también no vamos a ser inertes y vamos a seguir y vamos a agregar la insulinoterapia a dosis que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, si tenemos de arranque que el paciente empieza con una glicosilada mayor a 9, pues vamos a tener que si tiene síntomas de hiperglicemia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, empezamos con insulina. Si no tiene síntomas mencionados, pero tiene glicosilada mayor a 9, empezamos con terapia dual. ¿Ok? Entonces vamos a ir empezando y si no mejora, no hay ajuste, pues podemos intensificar la terapia con insulina. Okay. Entonces, ¿cómo se puede empezar con la insulina? ¿Cómo hacemos, no? Si tenemos una insulina que ya estamos aquí, necesitamos insulina, no nos controla, tiene una glicosilada mayor a 9 y tiene síntomas, o si es un paciente que tiene estas hemoglobinas glicosiladas pero no controla, pues empezamos con insulina, tenemos 2 bloques y siempre empezamos con una dosis insulínica total de 0.1 a 0.2, bajita, ¿no? Por ejemplo, si pesa, no sé, 60 kilos, podemos empezar, según esta recomendación, desde 6 hasta 12 unidades por kilo de insulina basal. Y esto con el tiempo se puede ir ajustando, no se preocupen que tampoco, no quiero que se estresen con esto, pero sí deben saber ustedes que poco a poco vamos a ir ajustando con un 20% más según el requerimiento, ¿no? Generalmente somos un 20% o algo muy bajito para poder empezar aumentando la insulina basal. ¿Ok? Una vez que hemos controlado la insulina basal, ya podemos quedarnos quietos porque eso se va ajustando, por ejemplo, así cada semana, ¿no? Cada semana vamos ajustando según el monitoreo. Si tenemos en meta, podemos decir que la glucosa para la mayoría de pacientes está en menos de 7, que tiene una glucosa en ayunas y una glucosa prandial en meta, una glucosa en ayunas menos de 130 para la ADA, una glucosa postprandial es menos de 180 para la ADA, es la Asociación Americana de Diabetes. Así que si no hay hipoglicemia y estamos en meta, nos quedamos con esa glucosa, con esa insulina basal. Por otro lado, si es que no llegamos a controlar las glucosas prandiales, tenemos que intensificar, ¿no? Las prandiales ya les he mencionado, hay otro tipo de insulina, que pueden ser las rápidas o las ultra rápidas, y podemos empezar con un basal +1, +2, ¿qué quiere decir +1? Quiere decir que solamente requiere una dosis de insulina rápida para una hora específica de la comida, tal vez el almuerzo, que es lo más frecuente, o si no es un +2 para que puede ser desayuno, almuerzo, y +3 puede ser desayuno, almuerzo, cena. Siempre empezamos con la comida que es más copiosa, como el almuerzo, ¿ok? Normalmente usamos unas dosis muy bajitas, y normalmente pueden ser 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, puede ser un 10% de la dosis basal, o sea, es bien bajita, ¿no? Si estamos usando
vamos a tener que ir regulando porque dependerá mucho de nuestro paciente, de qué es lo que comió, así que las dosis son bajitas. Ya les comento que esto de la insulinoterapia, hay regímenes, hay patrones, pero siempre hay que tener un poco de arte también para poder evitar la hipoglicemia en los pacientes. Y normalmente si requerimos un basal bolo, o sea, si queremos solamente una dosis de insulina para alguna prandial que sea la que está más elevadita, pues tenemos que usar, recordemos que si es que es mucha insulina, podemos o menos, pues tenemos que ir siempre disminuyendo la insulina prandial, por eso les digo que hay que avanzar muy poquito, y si es que todavía falta, no estamos en meta, pues aumentamos un 10%, ¿no? Así es, poco a poco. No se preocupen, poco a poco en la práctica podemos ir disipando porque es bastante información. Entonces, recordemos que si vamos a añadir insulina basal, de acuerdo siempre a las consideraciones específicas, si quieren empezar con una basal, pues en promedio la mayoría de guías te recomienda empezar con un 10, que es lo mínimo. Es que te ponen luego 0.1, 0.2 porque hay gente que pesa 100 kilos, 120, 140 kilos, entonces te ponen este margen, ¿no? Pero lo mínimo es con 10 unidades. Recordemos que tenemos que tener metas glicémicas en ayunas que no sea menor a 100, la meta tiene que ser máximo 130 en ayunas, máximo 180 postprandiales. Si estamos cercanos a 110 hay que observar para ajustar las dosis, ¿no? En cuanto tenemos, en cuanto a la consideración de la hemoglobina glicosilada de óptima, tenemos que ir viendo cómo vamos a empezar. Recuerden que podemos empezar los análogos del receptor de GLP-1, también como es un fármaco que se puede asociar a los fármacos vía oral. Esto es un fármaco inyectable, no es insulina, pero es un fármaco inyectable. Y si vemos que no podemos controlar y requiere una insulina prandial, pues empezamos muy bajita la dosis de la insulina prandial, hemos dicho 3 o 4 unidades o hasta un 10% de la insulina basal, o sea, es bien bajita esta dosis. Y si vemos que estamos teniendo una glicosilada ya óptima o glucosas óptimas en promedio, pues vamos a ir bajando también las dosis previas de la insulina. Eso no es estático, ¿ok? Normalmente si vamos a usar NPH, usamos 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. Acuérdense que esa noche quiere decir la hora de dormir, ¿no? Y también se va a individualizar y ajustar. Si el paciente no está en meta postprandial, entonces iniciamos insulina rápida 30 minutos antes de la comida más copiosa, que generalmente es pues el almuerzo, y titulamos 2 veces por semana, ¿no? Como lo estamos recomendando. En resumen, tenemos aquí esta tabla que podemos hablar sobre la metformina, inhibidores de SGLT2, agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de P4, las glitazonas, sulfonilureas y la insulina. Entonces, según las eficacias, en cuanto a disminuir o a mejorar la glucosa, pues tenemos que es muy alto la insulina porque nos controla rápidamente, alto en los agonistas del receptor GLP-1 y bueno, como observamos aquí en los demás fármacos. ¿Quiénes tienen más riesgo de hipoglicemia? Pues las sulfonilureas y la insulina. En cuanto al peso en pérdida, tenemos de favorecedor el inhibidor SGLT2 y los agonistas de receptor de GLP-1, y quienes sí tienen un efecto evidenciado, un efecto beneficioso en cuanto al riesgo cardiovascular o falla cardíaca, pues los inhibidores de GLT2 y aquí el agonista receptor de GLP-1, para que se acuerden, ¿ok? Estoy marcando aquí los datos importantes en cuanto a progreso, aquí, para que van a leer la tabla. Entonces recordemos que la metformina está contraindicada en una dosis de filtrado menor a 30 mililitros, tiene efectos gástricos como siempre son muy frecuentes. Las sulfonilurias, la glimepirida y gliperidina puede iniciarse de manera cautelosa, siempre es importante eso. La insulina requiere un menor dosis según monitoreo de función renal siempre. Y recordemos que tenemos que estar usando un monitoreo glicémico, es decir, el paciente que tiene insulina
tiene que tener un glucómetro para poder ayudarle, ¿no? Okay, entonces, ya para ir terminando, tenemos que, si tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular alto o muy alto, tenemos que cuidar sus órganos blancos y así usar inmunoterapia con inhibidores de FGF2, como les mencioné, diabéticos con enfermedades cardiovasculares. Recordemos que se pueden usar estos fármacos muy seguros, pero siempre ajustando la dosis según los valores de glucosa. Y si no tiene estos eventos cardíacos mencionados, pues puede empezar con metformina. Y si no hay meta de glucosa, pues agregamos los otros fármacos ya mencionados como en los cuadros anteriores. Entonces siempre recordemos que la metformina es el agente preferido para iniciar el tratamiento farmacológico. A menos que tenga contraindicaciones, es muy seguro usar la metformina, iniciar con una terapia menos que la hemoglobina glicosilada sea mayor a 9, porque ahí tenemos que empezar una terapia dual. Y iniciar la insulinoterapia si existe síntomas de hiperglicemia, ¿no? Como por ejemplo poliuria, polidipsia, polifagia marcada, o que es la sostenida de la hemoglobina glicosilada. Y el paciente debe conocer las características de su propio medicamento, debe conocer qué hacer o qué evitar para tener hipoglicemias, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay evidencia en cuanto a los inhibidores SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1 para aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular y diabetes. Aquí les dejo unos resúmenes para que los puedan ver, ya que vamos a pasar las clases. Y para terminar los casos clínicos, que son 2, aquí les puedo escuchar, pueden intervenir para poder hacer interactivo esto, ¿no? Tenemos un varón de 55 años de edad, sin antecedentes, acude con un tiempo de enfermedad 2 semanas, con pérdida de peso 15 kilos, síntomas clínicos de hiperglicemia, poliuria, polidipsia, polifagia, 55 kilos actualmente, y trae los siguientes exámenes, como creatinina en 0,9, urea normal, glicosilada en 15, una glucosa en 321 y un colesterol LDL en 120, con triglicéridos en 158 y una buena función hepática. Entonces recordemos que este paciente entra en esta tabla, ¿no? Es un paciente que debuta con diabetes con mayor de 9% de hemoglobina glicosilada y tiene síntomas. Entonces, ¿qué haríamos en este paciente? ¿Alguien puede dar una opinión? ¿Algún voluntario? A ver, te escuchamos, no puedo ver tu manito. A ver, aquí. A ver, ¿quién levantó la manito? No veo. Ah, ya, insulina me pone, ¿no? Andrea me pone insulina. A ver, Andrea. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Siempre empezamos aquí, adherimos insulina. Ok, correcto, Andrea. Entonces, vamos a adherir insulina. A este caso clínico número... ¿Qué aparte, algo más agregarías, Andrea? Aparte de la insulina. Hemos dicho que no hay que ser glucocéntricos, ¿verdad? ¿Ya? O alguno más de tus compañeros. Estamos viendo, a ver quién me comenta. La metformina que me atendió también tenía que mantenerse. Bien. Y vemos diferentes opciones, ¿no? ¿Qué más? Miren a ver, GLP-1, estatina, muy bien, estatina, porque hemos dicho que no hay que ser glucocéntrico. Entonces, aquí estamos viendo que es un paciente, no nos están mencionando que tiene factores de riesgo, nos ponen solo esto. Entonces, estas preguntas son así, pues, como para que solo es puntual, ¿no? Si no te lo menciona, pensemos que no. Entonces, GLP-1 es una buena opción, pero hemos dicho, acuérdense que es de primera opción aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, que han tenido evento cardiovascular antes. Entonces, no, en este caso no. Así que como tiene síntomas de hiperglicemia, tiene hemoglobina glicosilada en 15 y estamos con poliuria, polidipsia, ¿dónde estoy? Aquí, pues sí, comparto con ustedes las estatinas y la insulinoterapia, ¿ok? Entonces tenemos esta otra, a ver, dice acá, mujer de 44 años de edad, con antecedentes de dislipidemia, uy, alguien me está escribiendo, ¿se ve? No. Se le daría acetilcisteína, ya, ok. La pregunta,
Ahorita los abro, Yanel, ahorita abro los EPTs. Ya, Nicole dice, se le daría ácido acetil salicílico. Se le daría ácido acetil salicílico, me pregunta acá. El ácido acetil salicílico está solamente indicado para los pacientes que ya han tenido un evento previo, una serie previa, un infarto previo, ¿ok? A ver este caso, ¿qué les parece? Mujer de 44 años con antecedente de dislipidemia y diabetes. Hace 7 años tratamiento irregular con metformina 3 veces por día, lleva enclamida 2 veces por día, acude por una historia de 2 meses con síntomas de pérdida de peso, poliuria, polidipsia y vulvovaginitis recurrente. Pesa 65 kilos. Dice acá, trae los siguientes exámenes. Lo positivo, una glicosilada en 10.5, glucosa basal en 222, LDL en 160. Tiene un examen de orina en 14 por campo de leucocitos y hematina 6 por campo, glucosa 2 cruces, cuerpos cetónicos negativos. ¿Qué haríamos aquí? ¿Algún voluntario? Estamos viendo que es una mujer que tiene diabetes descompensada. Y es joven, tiene 44, es un adulto mayor. Tiene diabetes descompensada, pero está con hiperglicemias, ¿no? Tiene hiperglicemias, tiene un colesterol malo también elevado, el LDL, hemos dicho que sea diabético. Basta que sea diabético para que podamos usar más de 40 años para que usemos estatinas, si su meta es menor a 100. Así que yo creo que podemos empezar con insulina basal, estatinas, la dieta y un urocultivo, porque de repente esta hiperglicemia le está generando también esa misma hiperglicemia, hay glucosuria y eso es un campo de cultivo perfecto para infecciones vaginales como está aquí y a descartar infecciones urinarias, ¿no? Para terminar, tenemos paciente de 55 años de edad que acude a control preventivo sin antecedentes de enfermedades importantes. Actualmente no recibe ninguna terapia y antecedentes de padre con diabetes que falleció por infarto. ¿Okay? Entonces, tenemos la glucosa en 198, glicosilada en 8.5, LDL en 150. ¿Cuál sería su manejo? Aquí a ver, miren, tiene esta persona, varón de 55 años de edad sin antecedentes de enfermedades importantes. Actualmente no está recibiendo ninguna terapia, tiene su papá diabético y falleció por infarto. La glucosa en 198 está descontrolado, ¿no? Y no nos dicen acá que es poliuria, polidipsia, ¿verdad? Si no nos dicen, pensamos que no. Entonces, pero sí creo yo también con ustedes que podríamos empezar con oral o insulina. Oral, ¿no? Está avanzando sobre lo que va a octubre. Ah, ya, llévese lo que ya está. Lo demás es 4, ¿no? Que están ahí. Ya. Entonces, perdón, la interrupción, vamos a continuar. Continuamos aquí. Dieta, deporte, estatinas, metformina es una base, ¿les parece? Porque hemos dicho que metformina va en todo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos dicho que siempre base metformina, ok? No se olviden. Y a esto, hemos dicho, podemos empezar dual ¿cuándo? A ver. ¿Cuándo empezamos dual? A ver, para recordar aquí. Terapia dual es cuando tenemos un paciente que, bueno, estamos con la hemoglobina que ya está no está controlado, él está aquí, ¿no? En este grupo, ¿verdad? Podemos entrar con hemoglobina terapia dual
o una triple terapia. A esa terapia dual, ustedes han dicho muy bien, un inhibidor SGLT2, me parece muy buena opción, o un inhibidor, pero un análogo de receptor GLP-1. ¿Siguen viendo mi presentación? Ya no. Está bien, cualquiera de ustedes que han mencionado GLP-1, inhibidores de SGLT2 o análogos de receptor GLP-1 está válido sobre la metformina, chicos. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta antes de terminar. Yanela. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Hay algún grupo de fármacos que no se recomiende mezclar para la diabetes? No, felizmente puedes combinar siempre y cuando no potencies su hipoglicemia, ¿no? Insulina con sulfonilurea, por ejemplo, no es una buena combinación. Solamente eso. Si vas a usar, porque no te queda de otra, vas a usar dosis bajitas, ¿ok? Ya, doctora, muchas gracias. Ujú, ujú. Y Fabián pregunta sobre la hemoglobina glicosilada y la terapia dual. Sí, aquí tenemos la terapia dual, como les presenté en este cuadrito, como tenemos entre estos valores, ¿no? Terapia dual. Fabián, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Bélgica, te escuchamos. Sí, doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿podría volver a explicar la parte donde mencionó acerca de la insulina basal plus 1 y la basal bolus, por favor? No lo entendí muy bien. Sí, sí. O sea, la insulina basal les queda claro, ¿verdad? Que es para la glucosa de ayuno. Y los plus, puedes elegir un plus 1, plus 2 o plus 3. ¿Qué quiere decir? El plus 1 es solamente un plus de insulina rápida. Plus 2, 2 veces al día le das insulina rápida. Y plus 3 quiere decir que 3 veces al día le das la insulina rápida, lo que equivale a un bolo, desayuno, almuerzo, cena. No sé si te entendí, te expliqué mejor, Bélgica. Sí, doctora. ¿No? Gracias. Perfecto, Sí. perfecto. Bien, chicos, entonces con eso hemos terminado. Nos vamos a ver hasta otra teoría que es teoría de nódulo tiroideo. Bien, dejé grabando la presentación. De todas maneras, cualquier cosa estoy les dejo mi correo para alguna pregunta. Les dejo mi correo. Listo. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Hasta luego.